Bienvenidos amigos a una nueva inmersión. Prepárense, porque hoy nos adentramos en un suceso oscuro del año 2022, Un misterio que nos lleva a un tranquilo Safeway en Bend, Oregón. donde una tarde cualquiera se transformó en tragedia. Imaginen un supermercado cualquiera, una tarde de verano, la gente haciendo sus compras, la rutina habitual, Y de repente, el sonido de los disparos, el pánico, la gente corriendo para ponerse a salvo, una situación terrorífica. que nadie espera vivir. Exacto. Una tarde que se tornó en pesadilla. El 28 de agosto de 2022, alrededor de las 7 de la tarde, el silencio del Forum Shopping Center en Bend fue interrumpido por disparos. Una serie de disparos. Un hombre armado, Ethan Blair Miller, de tan solo 20 años, abrió fuego dentro del Safeway. ¿Cobrándose la vida de dos personas? Glenn Edward Bennett, de 84 años, y Donald Ray Soret Jr., de 66. Lo que hace aún más escalofriante este caso. Es que antes de entrar al Safeway, Miller ya había sembrado el caos en otros lugares. Disparó contra su propia camioneta. en el estacionamiento de su edificio, Luego contra el estacionamiento de un Costco, y hasta una tienda Big Lots, Parecía decidido a causar el mayor daño posible. como si estuviera siguiendo un plan macabro. Un plan que, como descubriremos más adelante, estaba meticulosamente detallado, En un diario digital. que Miller comenzó a escribir 2 meses antes del tiroteo. Un diario que nos ofrece una ventana a su mente perturbada y a las motivaciones detrás de su terrible acto. Pero antes de adentrarnos en los oscuros recovecos de la mente de Miller, me gustaría destacar la historia de Donald Ray Soret Jr., Un empleado del Safeway. que en un acto de valentía increíble se enfrentó al tirador. Un héroe anónimo que en medio del caos decidió actuar. Al escuchar los disparos, Soret se escondió esperando el momento oportuno. Y cuando el tirador se acercó, No dudó en atacarlo, con un cuchillo de cocina. intentando desarmarlo en una lucha desesperada. Las autoridades creen que la acción heroica de Surratt pudo haber salvado la vida de otras personas. Lamentablemente, Soret perdió la vida en el enfrentamiento. Miller, armado con un rifle AR-15 y una escopeta, logró dominarlo y dispararle. Su acto nos recuerda que incluso en las situaciones más extremas, la valentía y el deseo de proteger a los demás pueden surgir. Pero volvamos a Ethan Blair Miller, el responsable de esta atroz masacre. Era un residente de Vendee, para añadir una capa adicional de complejidad a esta historia. Un ex empleado del mismo Safeway, donde ocurrieron los hechos. Un dato que nos hace preguntarnos, ¿qué lo llevó a cometer este acto? Guardaba algún tipo de rencor hacia su antiguo lugar de trabajo. O quizás había algo más profundo, más oscuro, que lo impulsó a la violencia. Y aquí es donde entra en juego el elemento más intrigante de este caso, el diario digital de Miller. Un diario privado que comenzó a escribir en junio de 2022, donde detallaba sus planes y las motivaciones detrás de su deseo de cometer una masacre. Es escalofriante leer sus palabras, saber que alguien estaba planeando algo tan terrible con tanta frialdad. Sus escritos revelan sentimientos de aislamiento, una profunda soledad Y una rabia hacia el mundo. que lo consumía. Y no solo eso. También publicaba fotos. Con armas en sus redes sociales. Señales que vistas en retrospectiva nos hacen preguntarnos si podríamos haber detectado sus intenciones a tiempo. La pregunta que quedan en el aire es, ¿hubo señales de advertencia que se pasaron por alto? Podríamos haber prevenido esta tragedia. Analizaremos este y otros aspectos del caso en la siguiente parte de nuestra inversión. Pero antes reflexionemos sobre un dato escalofriante. Las armas que Miller utilizó fueron adquiridas legalmente. Esto nos obliga a cuestionar el acceso a las armas de fuego en Estados Unidos y la necesidad de implementar medidas más estrictas para prevenir este tipo de tragedias. Profundicemos en esos aspectos en la segunda parte de nuestra inmersión. Retomemos nuestra inmersión en la tragedia del Safeway de Bend. Nos quedamos con la inquietante revelación de que Ethan Miller documentaba sus planes en un diario digital. Y exhibía armas en sus redes sociales. ¿Qué más podemos descubrir al analizar en profundidad estas señales? Es como si estuviéramos ante un rompecabezas macabro, donde cada pieza nos acerca un poco más a la comprensión de la mente de Miller. Pero al mismo tiempo. Nos deja con más preguntas que respuestas. Exacto. El diario no solo describe sus emociones, sino que detalla la logística de su plan. Las armas que usaría, cómo entraría al supermercado. Incluso la ropa que llevaría puesta. Casi como si estuviera escribiendo el guión de una película macabra. Y lo más perturbador Es que se inspiraba en otros tiroteos masivos, como el de Columbine. Veía a los autores de esas masacres como una especie de modelos a seguir. Es un patrón que vemos con frecuencia en estos casos. La imitación, la búsqueda de notoriedad a través de la violencia. Es un ciclo terrible. Que debemos romper. Y aquí es donde el análisis de los medios de comunicación y su cobertura de estos sucesos juega un papel crucial. ¿De qué manera? Explícame un poco más esa idea. Claro. Existe un debate complejo sobre cómo los medios de comunicación cubren los tiroteos masivos.
Algunos argumentan que la cobertura excesiva, especialmente la que se centra en el autor del crimen, Puede contribuir. a un efecto de contagio, inspirando a otros individuos con tendencias violentas a cometer actos similares. Es decir, que la búsqueda de notoriedad que mencionabas antes se ve alimentada por la atención mediática que reciben estos casos. Exactamente. Es un tema delicado que requiere un análisis profundo y una mayor responsabilidad por parte de los medios de comunicación. Volviendo al caso de Bend, la reacción al tiroteo, como era de esperar, fue de conmoción e indignación. La gobernadora de Oregón en ese momento, Kate Brown, ¿Expresó su pesar? por las víctimas y sus familias, y reiteró la necesidad de tomar medidas contra la violencia armada. Recordemos que Brown incluso se reunió con los equipos de emergencia que respondieron al tiroteo, agradeciéndole su valentía y profesionalidad en una situación tan difícil. También el senador Ron Wyden se pronunció sobre la tragedia, destacando que este tipo de sucesos no pueden ser ignorados y que se necesita una acción real para prevenir futuros tiroteos. Lamentablemente, el tiroteo de Bend ocurrió en un momento en que Estados Unidos estaba experimentando una ola de violencia armada. Ese mismo día hubo otros tiroteos en Phoenix Detroit. y Houston. Una coincidencia terrible que subraya la magnitud del problema. La violencia armada se estaba convirtiendo en una epidemia, una realidad cotidiana que sembraba el miedo en las comunidades. Es importante recordar que cada uno de estos sucesos tiene un impacto devastador en las vidas de las víctimas, sus familias y las comunidades afectadas. No son simples estadísticas, son tragedias humanas que debemos evitar a toda costa. Volviendo al caso de Bend, hay un detalle que me sigue dando vueltas en la cabeza. Ethan Miller era un ex empleado del Safeway, donde cometió el tiroteo. ¿Había algún tipo de resentimiento hacia su antiguo lugar de trabajo? Es una pregunta que los investigadores se hicieron desde el principio. Sin embargo, el diario de Miller no parece indicar un odio específico hacia el Safeway. Más bien lo veía como un blanco fácil, un lugar donde podía causar el mayor impacto con su acto de violencia. Pero ¿y si hubiera algún detalle que se nos escapa? ¿Alguna interacción negativa, algún conflicto laboral que lo marcara? Es posible, pero no hay evidencia que lo respalde. En su diario, Miller se centra en su odio hacia la sociedad en general, su frustración con su propia vida y su deseo de infligir dolor a otros. Una mente perturbada que encontró la violencia una salida, una forma de expresar su rabia y dejar una marca en el mundo. Y que es donde volvemos a la pregunta que planteábamos antes. Podríamos haber detectado las señales de advertencia. Podríamos haber evitado esta tragedia. El diario digital de Miller, sus publicaciones en redes sociales, su fascinación por la violencia. ¿Eran señales lo suficientemente claras como para que alguien interviniera? Es una pregunta compleja que abordaremos en la última parte de nuestra inmersión. Analizaremos las señales de alerta, las posibles estrategias de prevención y las lecciones que podemos aprender de esta tragedia para evitar que se repita en el futuro. Retomamos nuestra inmersión en el caso del tiroteo en el Safeway de Bend, un suceso que nos ha llevado a explorar la mente de Ethan Miller a través de su diario y a reflexionar sobre la violencia armada en la sociedad. En la parte anterior nos quedamos con una pregunta crucial. ¿Podríamos haber detectado las señales de advertencia y prevenido esta tragedia? Es una pregunta que nos interpela a todos como sociedad. Al analizar el caso de Miller, vemos que las señales estaban ahí. Su diario digital, sus publicaciones en redes sociales, su fascinación por la violencia. Pero, ¿cómo podemos traducir esas señales en acciones preventivas en el mundo real? Es un desafío enorme. No podemos ni debemos convertirnos en una sociedad que vigila constantemente a sus ciudadanos, buscando cualquier indicio de inestabilidad mental. Exacto. El respeto a la privacidad individual es fundamental. Sin embargo, también lo es la seguridad colectiva. Encontrar el equilibrio entre estos dos valores es esencial para construir una sociedad donde todos puedan vivir sin miedo a la violencia. ¿Qué estrategias concretas podríamos implementar para lograr ese equilibrio? En primer lugar, es crucial fomentar una cultura de apoyo y comunicación abierta, donde las personas se sientan cómodas hablando de sus problemas y buscando ayuda sin temor a ser juzgadas o estigmatizadas. Eso implica un cambio cultural profundo, ¿no? Romper con el tabú que a menudo rodea las enfermedades mentales. Sin duda, necesitamos educar a la sociedad para que comprenda que la salud mental es tan importante como la salud física, y que buscar ayuda profesional es un signo de fortaleza, no de debilidad. Y también es fundamental que como sociedad dejemos de romantizar la violencia. Los videojuegos, las películas, la cultura popular en general, a menudo presentan la violencia como algo atractivo, emocionante, incluso heroico. Debemos ser conscientes del impacto que esos mensajes pueden tener en las mentes vulnerables. La violencia nunca es la respuesta, y debemos transmitir ese mensaje de forma clara y contundente. Por supuesto, no podemos olvidar el tema del acceso a las armas de fuego. En el caso de Miller, las armas que utilizó fueron adquiridas legalmente. Esto nos lleva a un debate complejo sobre el control de armas en Estados Unidos. Efectivamente,
Es un debate que lleva años polarizando a la sociedad estadounidense. Sin embargo, tragedias como la del Safeway de Bend nos obligan a volver a poner este tema sobre la mesa y buscar soluciones que protejan tanto el derecho a la posesión de armas como la seguridad de la comunidad. ¿Qué medidas específicas podríamos considerar? Hay diversas propuestas, desde la implementación de sistemas de verificación de antecedentes más rigurosos hasta la prohibición de la venta de ciertos tipos de armas, como los rifles de asalto. Cada una de estas propuestas tiene sus defensores y detractores, y es importante analizarlas en profundidad considerando sus posibles consecuencias. Un debate que requiere un enfoque equilibrado basado en datos y en el diálogo constructivo, buscando puntos de encuentro que nos permitan avanzar hacia una sociedad más segura para todos. Volviendo al caso de Bend, hay un elemento que nos gustaría destacar para finalizar nuestra inmersión. En medio del caos y el terror, Don Ray Surratt Jr., un empleado del Safeway, actuó con valentía intentando proteger a sus compañeros y clientes. Su acto heroico, aunque no logró detener a Miller, nos recuerda que incluso en las situaciones más oscuras, la compasión y el valor pueden brillar. La historia de Ethan Miller es una tragedia que nos conmociona y nos deja muchas preguntas sin respuesta, pero también es una oportunidad para reflexionar, para aprender y para trabajar juntos en la construcción del futuro donde este tipo de sucesos no vuelvan a ocurrir. Es un camino largo y complejo, pero cada paso que demos en la dirección correcta, cada medida que tomemos para fortalecer nuestra sociedad, nos acerca a un mundo más seguro y pacífico. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que la información y las reflexiones compartidas les sean de utilidad. Hasta la próxima.